Hoy traigo un tema que hemos querido titularlo Lecciones de la historia que todo político debe aprender. Qué bueno. Lecciones de la historia que todo político debe aprender. Y como son lecciones de la historia, me anticipo a lo que hacen comentarios que es la historia que habla, como hemos dicho en otra ocasión, para que no me vengan a decir que métete a construir un partido para que tú veas lo Pero bueno, eso... No, pero además yo duré 20 años de mi vida. O sea que tú sabes lo que políticamente. es militar y trabajar en un partido. Sí. No te pueden contar cuentos. No, 20 años de mi vida lo dediqué a militar, trabajando para construir una alternativa de izquierda. Mil factores que se dieron decidir no continuar hasta el día de hoy en la militancia política. Pero también hay aprendizaje de la historia que están ahí, de líderes políticos que muestran hechos, resultados que los demás, no solamente los líderes políticos, también líderes empresariales, todo el que tiene función de liderazgo tiene que aprender de una serie de enseñanzas de la historia. La primera, los políticos, los líderes políticos tienen que aprender que hay dinero que tiene sabor a sangre. Muy serio, una sentencia copia. seria. Sí, dinero que tiene sabor a sangre. Dinero que tiene sabor a sangre. Aquel dinero que viene del narcotráfico tiene sabor a sangre. Aquel dinero que viene del dolo, del robo, De la corrupción. de la corrupción, tiene sabor a sangre. Y las consecuencias muchas veces es sangre. Tú sabes que hay estudios químicos que dicen que cuando tú tocas una moneda, y no hay que hacer estudios, lo que pasa es que lo profundiza un poquito más, cuando tú tocas una moneda, siente el olor a sangre de la moneda. Pruébalo. Sí, sobre todo decían el cobre. cuando Y se es usaba evidente porque que la sangre está llena de minerales, de hay oro, un olor característico. un olor. Sí. Entonces, Tanto en la papeleta como en las monedas. hay dinero en la política que tiene ese olor cuando te cae en tus manos. Olor a sangre, porque viene cargado de unos químicos que hacen daño. Me copia, Sí. pero mucho daño. Por tanto, no todo dinero se recibe. Y lo que debemos seguir apostando es a que haya una institucionalización real de las donaciones a los partidos. Porque el tema del financiamiento a los partidos existe en casi todos los países del mundo. Estados Unidos tiene un sistema muy que funciona en términos de donación para los Porque tiene que partidos. estar claro que si tú aceptas la donación pública, no puedes tener la privada. Si aceptas la privada, sale de la pública. ¿Y cuáles nosotros conocemos de casos muy recientes de múltiples situaciones que se han dado a nivel de corrupción y desenlaces fatales que indican de un dinero con sabor a sangre? Porque es que el que te da dinero te cobra. Tú has hablado en otra ocasión del modelo rentista de la política Sí. dominicana, que no es lo mismo que el clientelismo. El clientelismo es del chiquito, que le dan cositas, pero el rentista es que pone dinero para sacar... Es una inversión que hace. Claro. Primera lección de la historia. Y hay muchos políticos que por recibir dinero con sabor a sangre le ha ido muy mal. Hay otros que logran cruzar la línea de fuego y no le pasa nada. Y salir indemnes. Y se mueren habiendo hecho toda la fechoría del mundo. Y si no pasó nada. Pero eso no está escrito para ti o para aquel, para otro.
Hay un riesgo grande. Hay un riesgo muy grande. Segundo elemento de lección de la historia que debe un político, un líder político, ver. Está en el Salmo 2, en el Salmo 1 de la Biblia. Seguir las pautas del Salmo 1. Lo voy a leer lo que dice el Salmo. Vamos a ver. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Es muy sabio eso, ¿verdad? Tremendamente sabio. Feliz el hombre Pero, que no oye, sigue el consejo de los malvados. Ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común de los que, con los que se burlan de Dios. Hay otra que dice, esa me gusta más, esa versión, ni se sienta en mesa de escarnecedores. Sí, esa es más actual. Más para la actual. Ni se sienta en la mesa de escarnecedores, sino que pone su amor en la ley del Señor. En ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a tiempo. Bien. No se siente con escarnecedores. No se siente con los que están permanentemente manipulando, planificando hacer daño. Daño a la sociedad, daño al Estado, daño a personas, daño a reputaciones. Yo creo Eso, que... es decir, no haga causa común con el que está enfocado siempre a hacer daño, pero eso es extensivo hasta con los organismos internacionales. Los organismos internacionales, yo me he estado dando cuenta, están como variando parte de su política y de su discurso. Pero el FMI en los años 80 se sentaba con los gobiernos a hacer recorte a la salud, a la educación, todo lo que le hacía daño al pueblo. De manera irresponsable imponían unas restricciones que le armaban unos problemas a los gobiernos. Y los gobiernos, eso eran los escarnecedores. Exacto. Pero lo que planifican el mal. tú sabes que ese es un consejo de los que creo que uno recibe desde muy pequeño en la familia. ¿Qué le dicen a uno los padres, los abuelos, las madres? No te me juntes con fulano, que es una persona de mala maña. Sí, eso es sabiduría popular. O sea, nada bueno tú vas a sacar de ese amiguito, esa amiguita, porque no está en buen camino. Sabiduría popular, sabiduría bíblica. Exacto. ¿Con quién yo me siento en la política? ¿Con quién yo me uno en la política? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién me reúno? Yo sé que muchas de estas cosas uno las está diciendo y no nos van a hacer caso, porque es parte ya de la cultura y No, del y sobre ser. todo que en los últimos Pero lustros, para que conste en acta en que los últimos alguien se lo lustros, diga. últimos decenios, hay gente que dice, ya las ideologías no importan, lo que hay que buscar apoyo. Y reciben apoyo de quien sea y no le importa. Gustavo, este país tuvo un hito histórico en junio del 1996 en el Palacio de los Deportes. ¿Recuerda? El famoso Frente Patriota. El famoso Frente Patriota. Patriótico Ahí no tiene quedó nada. sellada una nueva visión de la política en República Dominicana, que es la del pragmatismo. Tercera lección, esta es una de las más difíciles, sobre todo en cultura como la sociedad dominicana. Este es un principio de Max Weber, sociólogo alemán. El político tiene que aprender a tener sentido de la distancia. Sentido de la distancia no quiere decir... Excluir, no. No quiere decir como digamos, de tú volverte comparón o pibón. Parejero, como dice Parejero, no. Es saber separar lo institucional de lo personal. No mezclar los intereses personales con el compromiso institucional. Hay muchos políticos en nuestra sociedad que sacrifican lo institucional en aras de proteger a personas que son muy amigas, que son familiares. Ese lodo termina salpicándote o se va contigo ese lodo, junto contigo.
eso implica sentido de la mesura, de la prudencia al momento de tomar decisiones. Hay personas que no tienen la más mínima capacidad para saber decir no procede, porque miden en función de quién me lo está diciendo, no quién, qué dice lo institucional, sino de quién se trata. Importante, vamos a hacer una paradita ahí. Sí. O sea, suponte que alguien es ministro, para poner un caso, ¿verdad? Y viene alguien con una propuesta de quizás hacer negocio con el Estado, para ponerlo de una manera. Si es una persona sin peso ni influencia socioeconómica o política, le dice, no, pero mira, eso no se puede, eso viola la... Pero si viene con condiciones iguales o peores a alguien con mucho peso social, económico, político, y es amigo. Y es amigo, dice, no, yo te busco la manera, un bajadero, para que hagamos eso, porque yo te quiero ayudar. Doble rasero. Para uno, lo institucional, no, esto es prohibido. Para otro, vamos a arreglarte el mundo. Los ministros, la mayoría, tienen una lógica de funcionamiento de diferenciación de lo prioritario, de visitas prioritarias. Las no prioritarias las remiten a que la atienda otro. No pasan de la recepción. No pasan de recepción. Dile al viceministro que me lo atienda, o a fulano y tal. Amigos, los que dan dinero de campaña, a representantes de organismos internacionales, compañeros claves del partido, fundamentales, eso tienen puertas abiertas dentro de los ministros. Y a veces ni los compañeros del partido se quejan porque no los... No, pero de categoría, bueno, de jerarquía. ya están en la cúpula, ¿verdad? Porque... Cuarto elemento, tener sentido del legado. Huellas que marquen. Esto implica no ver la política como un simple juego de poder, de llegar al poder por sí solo. Yo tengo una cita aquí, déjame sacarla como hacía, aquí está, en general en su laberinto, a ti que te gusta sí. La literatura, de Gabriel García Márquez. Ya tenemos la independencia general, ahora digamos, ¿qué hacemos con ella? Sí, eso es uno de los diálogos más interesantes. Interesantísimo. Porque es una novela, es la vida de Bolívar novelada. Es decir, ¿para qué tú quieres el poder? Ya lo tienes, ¿ahora qué? Ya lo tienes. ¿Ahora qué? Llegar al poder sin un propósito de cambio, de transformación, de dejar un legado, de tocar vidas, de hacer transformaciones. Es el poder como un fin en sí mismo. Y a veces llega al poder y no sabe qué hacer con él. Eso se dio mucho en esos procesos. Y eso es una de las lecciones en esos más procesos frecuentes. de independencia, aquí en otras zonas se dio mucho eso. Repetían los mismos abusos y privilegios que tenía cuando dominaba la corona, dominaba la metrópoli. Eso es lo que se llama la concepción finalista de la política, donde el objetivo es simplemente llegar al poder. Y esa concepción de llegar al poder sin saber qué hacer con él, el poder por el poder, termina desarrollando vocaciones voraces en las personas. De oportunismo, estoy aquí ahora, déjame hacer. Entonces voy a una segunda cita del mismo Gabriel García Márquez en El General en su laberinto. El que almuerza con la soberbia, cena con la vergüenza. Entonces cuando tú vas al poder sin ningún propósito, comienza a volverte soberbio, arrogante, prepotente, porque es lo único que te reafirma. No te reafirman los aportes, no te reafirman las huellas que va dejando, el legado en la sociedad, sino lo que te reafirma es el disfrute narcisista del poder, la autocontemplación en el poder. Entonces, tú comienzas a almorzar con la soberbia, pero al final termina cenando con la vergüenza, porque sales del poder y no dejan más que vergüenza en la sociedad. Desacreditado, odiado. Sí. Y esto viene conectado con
la quinta lección, pasión por una causa. Usted está en la política, tiene que estar apasionado por una causa. Y la pasión no es un estado emocional. La pasión es una apuesta con algo. Implica evitar la frialdad burocrática y la falta de compromiso. Entonces, liderazgo político implica eso, pasión, con causa, con proyectos, con cambios, algo que te motive, que te empuja, que no es solo el poder como veíamos. Sexto, uno de lo que tiene más consecuencias devastadoras para un político, distanciarse de la sociedad. Yo creo que tú puedes hacer todos los análisis que puedas hacer sobre la derrota del PLD. Y si va a la causa raíz es un partido y unos gobiernos que empezaron a distanciarse de la sociedad. No supieron entender por dónde iba la sociedad. Y se colocaron en una posición de poder que entendían que con el poder solo era suficiente conquistar una victoria electoral. Y tú me dices, bueno, dame algún indicador de ese distanciamiento. O la sociedad dominicana, la corrupción estaba en el lugar 24 en las encuestas como entre los principales problemas, después pasó al cuarto, después pasó al segundo y después pasó al primer lugar. De hecho, el propio Danilo Medina... Pero tú estás viendo cómo la sociedad te está hablando. Te está diciendo, y ellos no hacían caso. No tan serio que tú Medina, tienes un tipo como Jean Alain, que tiene un rechazo total de la sociedad y lo reafirma en el puesto. Le da un espaldarazo. El propio Danilo Medina dijo que él se reconoció. Al final no mostramos la mejor versión del PLD. Correcto. Pero está la otra parte, Leonel Fernández. Cuando lo hemos dicho en otra ocasión, en el 16, Leonel Fernández tenía un 82% de tasa de rechazo, en encuesta creíble. Y insistía en que podía ser presidente. Pero la sociedad te está hablando. Te está hablando. Este gobierno está cayendo en la versión contraria, que está oyendo demasiado a la sociedad. Y es un exceso oír mucho a la sociedad. Exacto, es un exceso. La está escuchando demasiado. Y hay decisiones que vienen con el principio 7. No sacrificar la responsabilidad por la búsqueda de la popularidad. Dejémoslo hasta ahí, que nos están pidiendo la pausa. Cuando volvamos, para que ahondes más en esa reflexión 7. Pero voy un chinchín atrás del 6, que faltó algo. Bueno, el 6. Sí, con respecto de eso, de distanciarse de la sociedad. Pero a Leonel Fernández la sociedad le está diciendo que hay una tasa de rechazo de un 62. Ahora mismo. En este momento. Y él persiste. Y él entiende que eso no es problema. Pero tú sabes lo que es un 62% de tasa de rechazo. Los márgenes de tu crecer se estrechan. Porque todo político entra en hay un momento de crecimiento electoral donde tú llegas al tope en términos de crecimiento y tienes que recurrir a esa población indecisa, a los que todavía no están seguros, y tú tienes una tasa de rechazo muy alta en la sociedad. Eso es distanciarse de la sociedad. Y al final el problema está en la sociedad, no está en mí, es la conclusión. Sí. Pero estábamos hablando de la versión contraria. Sacrificar la responsabilidad por la búsqueda de la popularidad. Que tú dices que es un pecado de este gobierno. Sí, yo creo. Este presidente, de Luis Abinader. Sí. A mí me hubiese gustado hacer, no sé si se puede decir prontuario, de todas las decisiones que se han tomado y después se han echado para atrás. ¿Se puede decir prontuario? Sí, la gente dice eso, prontuario es como una lista de cosas. Una lista de producto de los comentarios en Twitter, de reacciones que se han dado en la sociedad. Y son decisiones que tú dices,
¿O fue que no la pensaron? No se hizo un análisis de potenciales reacciones frente a esa medida. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Análisis de riesgo. Y hay decisiones que hay que tomar, aunque genere descontento. Winston Churchill. Si Winston Churchill no toma las decisiones que él tuvo en la Segunda Guerra Mundial, todo el gabinete estaba en contra de Winston Churchill frente a si se entregaba, si Inglaterra se rendía o enfrentaba al ejército ruso. Alemán, perdón. Y Churchill lo que hizo fue que comenzó a montarse en trenes y andar por el pueblo a escuchar a la gente. Y la versión de la gente era: Inglaterra no puede rendirse. El gabinete quería rendirse. Winston Churchill no tenía popularidad en el gabinete, pero él se atrevió a tomar decisiones responsables. Hay veces en política que hay que tomar decisiones responsables. Pero más claro fue después, cuando él lo eligen después de la guerra, que había una situación económica difícil, que él dice: lo único que yo le prometo es sangre, sudor y lágrimas. ¿Y eso es popular? No es popular. Claro. Eso lo repitió Balaguer en 1966 y Leonel en 2004 también lo repitió. 8. Evitar el síndrome de Sansón. Pobre Sansón. No perder el enfoque. Y ese desenfocó, y Dalila lo bromó. Dios llamó a Sansón, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que ayudara a liberar a los israelitas. ¿De quién? De los filisteos. De los filisteos. ¿Y qué era Dalila? Filistea. Sí. La misión de Sansón requería fuerza física. Y Dios le prometió darle fuerza física. Pero era un convenio con Sansón que en tanto él obedeciera, sería físicamente fuerte. Sansón termina en los brazos de una filistea, desobedeció y perdió su fuerza. Estaba ahí para una misión, se desenfocó. Cuando usted llega al poder, usted tiene una misión que cumplir. Y normalmente nuestros políticos se desenfocan. Yo no sé si soy yo que ando desenfocado, ellos están muy bien enfocados, ¿verdad? Donde su objetivo es el poder por sí mismo y se acabó. Bueno, yo te voy a poner un caso en que todos los gobiernos últimos no han cumplido, porque es una misión dura. En la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó al final de 2002, o antes de que, fue en el gobierno de Leonel, antes que entrara Danilo en el 12. Leonel no lo hizo, mandaba una profunda reforma fiscal con un pacto, pero nadie le ha querido meter mano a eso. No, que las reformas fiscales no son populares. No son populares, ni lo hizo Leonel, no lo hizo Danilo, tampoco lo ha hecho Abinader. No. Y yo dudo que quien venga lo haga, porque ese es un trago amargo. Pero ¿cuál es la consecuencia? Las inflaciones son populares. No, y el déficit fiscal que se va acumulando, pero no es fácil. La falta de aplicación de políticas sociales. Ya esa ley tendrá que ser revisada porque no se ha cumplido. En resumen, como dice el mismo Max Weber, los políticos tienen que saber administrar sus dioses y sus demonios. Dicho en lenguaje de Federico Nietzsche, saber manejar lo dionisíaco y lo apolíneo. Te ríes. Dionisio y Apolo. Lo dionisíaco es lo excelso, lo sublime, lo noble, lo bueno. Y lo apolíneo es lo vulgar, lo perverso, lo malvado, lo brusco, lo placentero. Leonardo Boff usa algo bien interesante, de saber administrar lo prosaico y lo poético, que es lo mismo que eso, administrar lo vulgar, lo vacío. Bien. Lo poético es lo sublime. Ese es el número 10.